Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, tus hijos, y en este momento, Señor, nos preparamos para compartir de tu enseñanza, Señor, de tu palabra. Señor, te ponemos la vida de Agustín en tus manos, Señor mío, que seas tú guiándolo, Padre, porque tú en este tiempo, Señor, estás entregándole a él, Señor mío, todo lo que quieres hacer con tu pueblo, Padre, en este aspecto, en la enseñanza, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendecimos su hogar y a su hijo y a su esposa. Bendecimos a cada familia, Señor, que acceda a esta información, a estos talleres, Padre, que a ti te plació, Señor, que pusiste en los corazones, Señor mío, de continuar, Señor, para que todo tu pueblo, Señor mío, no carezca del conocimiento. Dice que no perezca mi pueblo por falta de conocimiento. Y es algo muy básico, Señor, pero entre todos, Padre amado, meternos más en las Escrituras, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y ponemos todo en tus manos para que sea todo como tú quieras. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, Agustín, te paso. Los dejo con Agustín. La verdad que es un libro con mucho contenido y mucha información, por más de que sea pequeño. Estos libros, chicos, la verdad que han resultado en ser una navaja suiza en la cual empezamos a abrir y empezamos a sacar, y hay mucho para desglosar, mucho significado, muchas también correlaciones con otros pasajes de la Biblia, ¿sí? Y como cada uno de los profetas que encaramos, vamos a hablar de cómo nos presentan aún a Cristo, nos presenta a Cristo como fortaleza. ¿Sí? Habíamos visto en todos los profetas anteriores que nos dan una imagen de Cristo un poco diferente que se complementa y termina dando en un todo el significado de lo que es este regalo de Dios, de su enviado, ¿sí? Y que ya hemos recalcado, sobre todo en el tiempo con Dios anterior, de que toda la Biblia se centra en Cristo, se centra en Jesús, y lo que este personaje, esta persona, que hoy vive también, no en la carne, pero sí en el espíritu, tiene como significado. ¿Sí? Y comenzamos esta sección de hoy, ¿sí? Con un pasaje que está en Nahum 1:7, y es: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Sí? Para situarnos en la información, Nahum significa consolador. Nada se sabe de su vida, solamente que era de la aldea de Elcos. ¿Sí? No está específicamente situada en un lugar certeramente, ¿sí? Pero para que tengan una idea, se la identifica con Al-Kush, que es una parte de Asiria, a 80 kilómetros al norte de lo que sería Nínive actualmente. Nínive, para los que no recuerden, que lo habíamos visto en Jonás, que era el otro profeta que habló a esta región, es una ciudad que la tenemos identificada con Mosul, en Irak, ¿sí? Actualmente, y es una ciudad asiria, ¿sí? Que, como ya veíamos viendo, los asirios tenían conflicto con Israel y lo tuvieron por unos cuantos años. Nínive fue una ciudad construida por Nimrod, y recuerdan que también lo mencionamos, que fue como, por así decirlo, entre comillas, el primer prototipo de anticristo, ¿sí? Con lo que va a ser el anticristo a futuro, una persona en la cual vemos que hay exaltación de esa persona frente a los demás hombres, se ve puramente el estado del hombre en querer resaltar, ser exaltado, ¿sí? En vez de humillarse como nos pide Dios, y se lo llega hasta comparar como una deidad, ¿sí? Totalmente fuera de lugar. ¿Está? Nimrod, a su vez, dedicó esta ciudad a Semiramis, que fue su esposa, ¿sí? O Samuramat, una reina del pasado, y podemos ver que también esta mujer fue mamá de Tamuz. Para los que no sepan esta unidad de Nimrod, Semiramis, Tamuz, se la compara con la Trinidad, la Santísima Trinidad de Dios. ¿Por qué? Como hablábamos recién, fue el primer prototipo de anticristo, por así llamarlo, y Tamuz es en quien se concentra, hay teorías de esto, de que se concentra la festividad de la Navidad,
que no es para exaltar y conmemorar el nacimiento de Jesús, sino el nacimiento de este personaje que incluso fue adorado en los tiempos pasados. ¿Sí? Pero eso es harina de otro costal. Era una pequeña introducción para situarnos en que ya partimos de una ciudad que está fundada en el paganismo, ¿sí? En la adoración, pero no del Dios vivo. ¿Sí? Bien, la fecha, para situarnos, es en el 648-620 a.C., y Nahum escribió estas palabras después de la caída de Tebas. Tebas era una ciudad de las principales en Egipto, más precisamente del cuarto nomo. Los nomos son subdivisiones territoriales del antiguo Egipto, sobre todo de territorio cultivable. Viene del Hesp o Sepat, vendría a ser el término en egipcio, ¿sí? Y era una ciudad con muchos recursos naturales y de muy valioso punto comercial que cayó previo a Nínive, ¿sí? Previo a la caída de Nínive, allá por el 663 a.C., y esta ciudad había caído en manos de los asirios, en manos de este imperio en donde se encontraba Nínive. ¿Tá? Y Nahum lo usa, lo vamos a ver más precisamente en Nahum capítulo 3, versículo 8, como una parábola, de la futura destrucción que va a sufrir esta ciudad, Nínive. ¿Sí? Nínive, para los que no lo sepan, cayó en el año 612 a.C., a manos de la guerra bizantino-sasánida. Los voy a enriquecer un poco más de quiénes son estos dos imperios. El imperio bizantino, también conocido como el imperio romano del Oriente, ¿sí? Fue, según los historiadores, parte del imperio griego. ¿Sí? Tenía como origen el imperio esencialmente griego, y también vemos el imperio sasánida, era el imperio de los persas, o persa medio, que se lo conoce. ¿Tá? En esa guerra es que Nínive cae, y esa futura destrucción es el tema principal de la profecía que viene a anunciar Nahum. Nahum fue el predecesor, o sea, el que viene después de Jonás. Jonás les dio una advertencia. Esta gente en los tiempos de Jonás, allá por el 760 a.C., 780, por esa ubicación temporal, se arrepienten enseguida que Jonás va con el mensaje, con la palabra de Dios, pero vemos que a futuro las generaciones siguientes vuelven a recaer en el pecado, ¿sí? Y para los que quieran rever esto, que lo mencionamos en Jonás, está en el video de Jonás en el minuto 43, 10 segundos, ¿sí? Y vemos cómo varios años después Dios les vuelve a enviar un profeta, pero en este momento ya para anunciarles la caída. O sea, les dio una oportunidad, ellos se arrepintieron, pero volvieron a recaer en el pecado, como nos pasa a todos nosotros. ¿Sí? Está bueno que esto sea cada vez menos frecuente. Pero aquí vemos que en el Antiguo Testamento Jehová de los ejércitos arrasó con esta ciudad. ¿Sí? Es una continuación, el libro del profeta Jonás, y vamos a ver cómo unos 120 años más tarde Nahum es enviado y viene a anunciar, como decíamos recién, la destrucción total de Nínive. Asiria ya tenía cautivas a 10 tribus del norte, de Israel del norte. ¿Se acuerdan que Israel estaba separada en las tribus de Judá y Benjamín más precisamente en el reino de Judá, y al norte el resto de las tribus? ¿Sí? Y Nahum profetiza que en vez de estos ser invadidos como por Asiria, Asiria va a ser la invadida y Nínive va a ser totalmente destruida. ¿Sí? Entonces, me gustaría aclarar que Nínive, ya lo habíamos aclarado en Jonás, era una ciudad totalmente equipada, totalmente abastecida, ¿sí? La ciudad parecía invencible, tenía murallas de más de 30 metros, habíamos hablado de que tenía unos 90 kilómetros de circunferencia, que hasta 3 carretas podían pasar por encima de sus murallas, para darnos una imagen bien clara del tamaño y de la fortaleza de la cual gozaban. ¿Sí? Tenía 1.200 torres de vigilancia, o sea, era colosal. Pero a pesar de esto, lo vamos a ver en una imagen también que da el profeta Nahum, la ciudad cae, la ciudad es invadida y destruida hasta sus cimientos. ¿Sí?
Incluso se la llega a comparar en Nahum 1:10, que ahora lo vamos a leer, como espinos entretejidos. O sea, como la corona de espinas de Jesús, así. Es una imagen de algo fuerte, de algo que resiste. ¿Sí? Y también vemos como una ciudad que en su momento se arrepintió, una ciudad que hizo un cambio de dirección de cómo se estaba comportando por la advertencia que Dios hace a través del profeta Jonás, cuando ésta llega a prosperidad, cuando ésta llega a un apogeo económico, político, financiero, comercial, como que hay una tendencia a ir por la idolatría, a dejarme estar y a que el cuerpo, ¿sí? Me dejo llevar por los sentidos. Además de que era una ciudad pagana, eh, vemos una gran componente de idolatría y cómo esto, ¿sí? La lleva a la destrucción, que de hecho es, por ejemplo, lo que le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos en su momento fue un país que envió a muchos misioneros, tuvo una fundación en el cristianismo con líderes cristianos, pero que en el correr del tiempo, en su avanzar económico, en su estabilidad política, entre otras cosas, como que se fue acomodando y fue dejando lugar a que sus generaciones futuras se comporten como se comportan hoy, abocadas al dinero, al yo, al físico, egoístas, entre tantas otras cualidades, no muy positivas, pero bueno, estaba bueno hacer la imagen para situarnos y tener una imagen bien clara de dónde estamos y cómo fue Nínive, cómo fue su evolución, que en vez de seguir en ese estado de arrepentimiento, ellos sucumbieron ante sus pasiones y deseos. ¿Está? Cuando yo hablé de idolatría, en Jonás mencionamos que ellos tenían una gran componente de paganismo, más precisamente a la diosa Ishtar, ¿sí? Diosa de la belleza, de la fertilidad, de la sensualidad, ¿sí? Pero más que nada en el ámbito de la sexualidad, de la seducción, y que a ella le rendían culto a través de la prostitución sagrada. No lo voy a aclarar mucho porque se entiende, pero se le hacía culto a través de la sexualidad con mujeres que estaban exclusivamente para esto. Y vemos acá también el gran culto al cuerpo, el gran culto al físico, ¿sí? Como también fue el caso de los griegos, con el hedonismo, la sensación de placer inmediato basado en los sentidos, ¿sí? Y como esto es algo que también estamos viviendo hoy en día, el culto al cuerpo, al yo, a la imagen, ¿tá? Totalmente vano y pasajero, y también una gran puerta a caer en las manos del enemigo y enfriarme, entibiarme, deslizarme, como dice la palabra de Dios, sin darme cuenta, a no ser que le demos ese lugar a Dios y dejar de exaltarnos nosotros para que Él nos exalte, humillarnos ante Él, ir en pos de Él. ¿Sí? Pero bueno, no lo voy a entretener más con todo este preámbulo, que el fin que tenía era informarnos, enriquecernos acerca de la situación de esta ciudad, la situación que vivía y por qué Dios toma las medidas que vamos a ver a continuación. Y vamos a hacer un pequeño bosquejo. Una vez hecho el bosquejo, vamos a leerlo en la Biblia, ¿tá? También aclarando algunos términos que podamos no entender. Y vamos a ir cerrando la idea central del capítulo y por qué Dios toma las medidas que toma con esta ciudad. Los invito a ir a Nahum, capítulo 1. Está casi al final del Antiguo Testamento, con los profetas menores. Es un libro de 3 capítulos, cortito, son 2 carillas. Y el primer capítulo arranca y tiene el título de La ira vengadora de Dios. Comienza dándosenos una imagen de un Dios paciente, ¿sí? Y se destacan estas cualidades de paciencia del Señor, pero que tienen límite, como ya lo vimos en tantas ocasiones. Capítulo 1, versículo 1. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum. Ya aclaramos la ubicación de esta ciudad. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Sí? Vemos aquí
un Dios como se lo describe también en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, en Éxodo, Números, en Deuteronomio, un Dios celoso que aborrece la idolatría. ¿Sí? Sobre todo con la gran cantidad de milagros y maravillas que hizo con su pueblo, era algo que él condenaba a muerte. Y también lo vemos como esto se aplica al resto de los habitantes del mundo, que además de a pesar de haber recibido la advertencia, voy a silenciar aquí en Argentina, bien. Ahora sí, a pesar de haber recibido la advertencia, ellos no cedieron ante esta idolatría y forma de comportarse. Vemos en el versículo 3 que dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? Vemos esta imagen, como lo decíamos, en varias ocasiones de los primeros libros de la Biblia. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Vemos aquí una imagen de grandeza, ¿sí? Vemos el poder del Señor a partir del versículo 3, de la mitad para adelante, la magnificencia de él, lo grande que es. Ya en el versículo 4 vemos: Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Basán fue donde Og, uno de los gigantes, fue destruido cuando Moisés empieza a conquistar el territorio antes de ingresar a la tierra prometida, ¿sí? Y el monte Carmelo se lo identifica con una cordillera en Israel sobre el Mediterráneo. En hebreo significa, viene del Karem, el viñedo de Dios. Ya tenemos en el versículo 5 que dice: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Los collados, para lo que no lo sepan, son como elevaciones, pero más pequeñas que las montañas, por así decirlo, como colinas, sierras, de ese entorno. ¿Tá? ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Las peñas son piedras grandes y hienden viene de hendir, de romper, de rajar. ¿Tá? Vemos un Dios totalmente poderoso y ya entramos a describir en estos versículos hasta el 8 la grandeza del Señor y el poder y la magnificencia e imponencia de su presencia. ¿Sí? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, es decir, los va a destruir de una, los aniquila. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Aquí vemos la imagen de espinos entretejidos, vemos una ciudad de Nínive que era rodeada de fortaleza, con provisiones, amplia, grande, todas las condiciones para sobrevivir, también comparada con el gigante que destruyó David. Era alguien que, en comparación con David, era indestructible. Físicamente era una batalla perdida desde el vamos. Que Goliat perfectamente de un golpe podría haber matado a David. Sin embargo, vemos cómo Dios puede más que cualquier enemigo de ellos, ¿sí? Y que no lo tiene que destruir 2 veces, o sea, de una lo aniquila. Y vamos a ver cómo, a pesar de estas condiciones, Nínive cae, a pesar de estar en el top, en lo que sería equipamiento armamentístico de la época. Es como poner a jugar a Peñarol con algún cuadro de la C y que los revienten a goles. Es poco probable, pero con la mano de Dios detrás se puede. Entonces vemos aquí, del versículo 9 al 14, la manera en que Dios se va a desenvolver, o sea, el propósito que tiene Dios con esta ciudad. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Vimos en la prédica del sábado lo que significa perverso, tiene raíz en el mal. Así ha dicho Jehová:
aunque reposo tengan y sean tantos, de un pueblo muy numeroso, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Es decir, Jehová ya les dio advertencia, no va a ir más a molestar, va a tomar medidas. ¿Sí? O sea, Jehová da la advertencia, Jehová da la palabra, la cual tenemos hoy en día también nosotros, y ya vemos aquí lo que él siente cuando no nos comportamos como él nos pide. ¿Sí? Las coyundas son sogas fuertes que ataban a los bueyes al yugo. Entonces él los va a desatar, los deja sueltos, los deja libres, como dejó también a Esaú en su momento, ¿sí? Porque no lo amaba, lo aborrecía. ¿Sí? Sin embargo, a Jacob, el cual a futuro iba a ser Israel, ¿sí? Con sus pueblos, lo tenía cortito, lo trató, ¿sí? Porque Dios al hijo que ama, disciplina, es así. ¿Sí? Aquí vemos cómo los deja libres en señal de hagan lo que quieran, yo ya hablé, y ahora voy con mano dura. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas, versículo 13. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. No quede ni memoria de tu nombre. O sea, vemos que los va a borrar. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Vil viene de malo, ¿sí? Y vemos también en Deuteronomio, allá por el capítulo 4, 5 y 6, lo que Jehová dice acerca de la idolatría, ¿sí? Y vemos incluso las imágenes que da, sobre todo en estos profetas. Fue crudísimo en Ezequiel, cuando lo vi más a fondo, que de hecho vamos a tener que hacer un video nuevo, lo explícito que él es al hablar de la idolatría. Lo lleva a términos y al terreno sexual de una manera bastante gráfica, rayando lo grotesco, ¿sí? En cuanto a lo que significa para Dios la idolatría de su pueblo y la idolatría también de su iglesia. ¿Sí? Sobre todo de su iglesia, que tenemos toda la Biblia y toda la información a la mano, y a veces, por no decir, la gran mayoría de las veces nos cuesta leer este libro en el cual tenemos la verdad y tenemos la fuente de la vida, de la mano de Jesús, obviamente, también. Bien, entonces terminamos aquí lo que sería la ira vengadora de Dios. Vemos varias cualidades de Dios, su paciencia, su poder, su presencia, los propósitos que Él tiene y la protección que Él nos da, la vemos ahora en el versículo 15. Anuncio de la caída de Nínive. He aquí sobre los montes de los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Esta imagen de el que tiene sobre los pies sobre los montes la vemos también en Isaías 52:7, ¿sí? Y se nos da una imagen de un Judá que tiene que empezar a celebrar sus fiestas, ¿sí? Y cumplir los votos. Eso lo vemos allá por números en el Antiguo Testamento, cuando Jehová describe todas las fiestas que ellos tienen que hacer, da la importancia de los votos que vendrían a ser como promesas, ¿sí? Que uno hace a Dios de corazón y que son de carácter inquebrantable por la importancia que tiene Él hacer una promesa a Dios. ¿Sí? Y ya habíamos hablado que las tribus del norte, las tribus de Israel, estaban cautivas bajo Nínive, bajo el imperio asirio, más precisamente. Y se nos hablaba en el versículo 14 de su dios, de Ishtar, ¿sí? O sea, se termina eso, se termina la idolatría. Yo los quiero para mí o no los quiero. Ya ahora vamos a pasar a lo que sería el capítulo 2. Se nos empieza a describir la caída de Nínive. ¿Sí? Lo que él viene anunciando ahora nos va a dar detalles de cómo va a pasar. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Cíñete los lomos. Refuerza mucho tu poder. Estamos en el capítulo 2, versículo 1. Se nos empieza a describir del versículo 1 al 8 la ocupación de Nínive. Es una imagen de caos, destrucción, confusión, miedo, muerte, que lo vamos a ver a continuación. Versículo 2. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones.
Mugrones no viene de mugre, viene de cimientos, es donde se arraiga la vid, ¿sí? Es una estrategia de cultivo para que se refuerce. ¿Sí? El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana. Grana y carmesí son lo que formaba el color rojo en las vestiduras en el pasado. ¿Sí? El carro como fuego de antorcha. El día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, un ruido fuerte. Rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas. Correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes. Se atropellarán en su marcha. Se apresurarán en su muro y la defensa se preparará. Ya vamos viendo una imagen de caos, de confusión, de guerra y que tiene una inminente derrota, a pesar del poder que ellos tenían. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. O sea, vemos que están huyendo, vemos que están despavoridos, con miedo, tras la invasión. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. O sea, estaban en plena invasión. Esa imagen del estanque de agua nos da una imagen clara del esplendor que tenía, de lo maravillosa que era, y a pesar de todo esto, como ante la rebeldía contra Dios, caen. Es decir, esto lo podríamos comparar en nuestros tiempos con esas personas que tienen dinero, poder, influencia, salud, que son lindos, ¿sí? Y que piensan que tienen el mundo debajo de sus pies. Sin embargo, también nos dice la palabra que, allá por el Salmos 37, que no envidiemos la suerte del que no está en el camino de Dios, porque prontamente, como la hierba, serán cortados. Es decir, no importan tus cualidades, no importan tus condiciones, ¿sí? Si vos estás alejado de Dios, tu fin es este. Es la muerte, es la destrucción, ¿sí? Es el caos. También caos en la vida que viven acá, que por más de que parezca que tienen todas las áreas solucionadas, están vacíos por dentro. Porque el ser humano fue creado para que, si no está con Dios, no va a estar completo. Gracias a Dios hoy tenemos al Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús, a través de él, podemos obtener esa plenitud. ¿Sí? Es el paracleto, es el elemento que tenemos para llegar a Dios, que nos sea revelada su palabra. Está bueno que cuando uno ora y cuando uno busca en su palabra, siempre pide revelación al Espíritu Santo. Siempre lo mencionemos porque es una persona, ¿sí? Es una persona muy sensible y que también se contrista, y tenemos como mandamiento no contristarle para poder estar en perfecta comunión con Dios y sanos, como lo vimos también en la prédica del sábado. Todo en la Biblia tiene conexión, ¿sí? Bien, o sea que vimos hasta el versículo 8 del capítulo 2 cómo Nínive va a ser ocupada, va a ser destruida, y a pesar de sus condiciones espléndidas, cae. Hay confusión, ¿sí? Y vamos a ver cómo sigue esto. Versículo 9. Del 9 al 13 vamos a ver la destrucción gráfica de Nínive. Y dice, saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Una ciudad rica, una ciudad con abundancia. Vacía, agotada y desolada está. Y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor de entrañas, rostros demudados. O sea que vemos una imagen de destrucción, vacía, agotada, desolada, saqueada, dolor, miedo, estupefactos, derrotados. Y, o sea, lo tenían todo, pero de un momento a otro lo dejaron de tener. Vemos imágenes de miedo, dolor de entrañas, nervios, rostros demudados. Los rostros demudados es una imagen que se usa, por ejemplo, cuando Jesús dice que no ayunen y dejen sus rostros demudados, sino que se vean, que no muestren señales de ayuno. O sea, vemos como que estaban con hambre, que estaban despavoridos, con miedo, ¿sí? En asedio. Bien, estábamos por el versículo 10. ¿Qué es la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones?
donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase, el león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Vemos aquí cómo se los compara con el león, no menor, el rey de la selva, y con abundancia de comida, con abundancia de recursos, con seguridad, con milicia. Se creían muy tranquilos en este mundo, pero en el mundo espiritual se levantaba el rey, se levantaba el Todopoderoso contra ellos por su rebeldía, por ese arrepentimiento aparente, pero que no fue arrepentimiento, porque el arrepentimiento, como veíamos, es un cambio de 180 grados y que tiene que ser permanente. Esto aplica a nosotros hoy en día. De nada sirve que nos arrepintamos un mes y al otro mes recaigamos y larguemos la toalla. Hacíamos la imagen en el discipulado que estamos haciendo de lo que es la permanencia en Dios, que es como hervir agua. ¿Sí? Vos dejás de hervir el agua y ya deja de burbujear. Y yo no puedo hervir el agua si hiervo un minuto y apago el gas. Hiervo un minuto, o sea, prendo el gas un minuto, el otro lo apago. Nunca voy a llegar a la temperatura. Voy a estar tibio. Y Dios dice que a los tibios los vomitará de su boca. Es preferible ser frío que estar ahí jugando y mecerse como las olas del mar con el doble ánimo. ¿Sí? Es algo con lo cual yo he sido muy tratado y que estoy peleando mucho para que esto sea como lo estoy diciendo. Solo de la mano del Espíritu Santo, de oración, de la palabra y su revelación también pedía al Espíritu Santo, pero también de obediencia y misericordia. ¿Sí? Porque de nada vale que yo ore, alabe, adore y me conduzca como a mí me parece. Lo vemos en varios ejemplos de los profetas y también lo pide la palabra de Dios. Misericordia y obediencia, hay traducciones que dicen obediencia y otras que dicen misericordia, pero tomen las dos, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí? Y recuerden que pecamos porque somos pecadores y no viceversa. Es decir, nosotros somos pecadores y por eso sale el pecado, por eso sale la maldad. ¿Sí? La idea es que ese viejo hombre, ¿sí?, vaya muriendo y vaya naciendo la nueva criatura, el Hijo de Dios, el carácter de Cristo dentro nuestro. Hago estas conexiones para ver cómo un estudio de los profetas, de libros que yo pensaba que eran de historia, súper aburridos, con nombres, etc., aplican también hoy en día y son de súper utilidad. Por eso es que también nos va dando imágenes y anunciando a Cristo. Cristo como fortaleza, Cristo como Salvador, Cristo como el Redentor. ¿Sí? Va anunciando ese Cristo que tenemos hoy disponible, ¿sí?, como puerta de entrada a la salvación. Bien, recapitulando, vimos lo que sería la destrucción de Nínive, cómo iba a caer en confusión, en debilidad, en caos, en miedo, a pesar de estar con todas las condiciones para no caer, caen, porque el que va contra ellos es Jehová. Vamos a ver que vemos aquí en este libro cómo Dios dice en varias oportunidades: heme aquí contra ti, dice Jehová. Todas las de perder. O sea, fuiste, Jehová está contra ti. Y como el mundo espiritual es el que rige el físico, lo físico se arrodilla ante lo espiritual. Y el que va es el jefe de lo espiritual, el creador también. Destrucción total de Nínive. Último versículo del capítulo 2 y pasamos al capítulo 3. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Veíamos también en el versículo 9 del capítulo 1 que decía: él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Es decir, te aniquila, te borra de la faz de la tierra. Y de hecho, los historiadores, para situar esta ciudad, tuvieron que hacer mucha investigación porque de verdad se borraron registros de esto. Capítulo 3. Destrucción merecida de Nínive. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarte del pillaje. Pillaje es un robo colectivo, ¿sí?
también en situación de aprovechamiento, es decir, te encuentro débil, te caigo en grupo y te robo. Así se manejaban ellos. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto, es decir, derecho, erguido, y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Una imagen muy parecida a lo que va a ser la batalla del Armagedón, en la cual van a tardar 7 meses en enterrar los muertos que allí van a haber, alrededor de 120 millones de soldados, o sea, terrible. Lo vemos aquí también, como a microescala en esta ciudad, que no se arrepintió, que fue esclava de sus emociones, esclava de esa búsqueda de placer sensorial inmediato que veíamos en el hedonismo basado en las sensaciones y también con una gran componente en lo sexual, ¿sí? Que venía también de esa idolatría. Entonces vemos cómo se va encadenando todo. Bien, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, dice el versículo 4 del capítulo 3, de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones. Aquí vemos lo que hablamos acerca de Ishtar, la diosa principal de ellos, y el preámbulo en lo sexual que esto tenía, también con la hechicería, que es una práctica contraria a Dios, con raíz en la rebeldía, ¿sí? Tratando de controlar yo la realidad, controlar yo a los otros en lugar de dejar al Dios que tiene que controlar, humillándome. Me exalto yo quiero controlar, como lo vemos hoy en día en las multinacionales, en esas familias que gobiernan el mundo, ¿sí? Y quieren tener el control. Eso se da a través de la hechicería, que hoy tiene formas, por ejemplo, en películas, en imágenes, en la música, ¿sí? Lo que es la programación mental, entre otras cosas, pero no nos vamos a ir, ¿tá? Pero para ir linkeando, ¿sí? Todas estas cosas de este libro, que puede parecer viejo y aburrido y sin uso, pero que aplica tremendamente a los tiempos de hoy en día. Versículo 5. Heme aquí contra ti, dice Jehová, nuevamente, de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Vemos aquí nuevamente lo que hablábamos acerca de las imágenes impúdicas que son frecuentes en las profecías, mostrando mostrando de manera muy gráfica lo que Dios va a hacer con ellos. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, te ofenderé, y te pondré como estiércol. Todos los días que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Vemos una imagen de oprobio, de vergüenza pública contra Nínive. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Baluarte aquí con B larga, nos habla de fortaleza, de un recinto fortificado. ¿tá? Y sobre Tebas ya habíamos hablado al principio, así un capítulo, perdón, una sesión muy, muy intensa de información, muy llena, pero si ustedes recapitulan, Tebas era una de las principales ciudades de Egipto, más precisamente del Alto Egipto. ¿tá? Bien, terminamos de ver aquí el oprobio que Jehová va a causar contra ellos, y en el versículo 8 nos dice, ¿eres tú mejor que Tebas? Esto es lo que vimos recién. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límites. Fut y Libia fueron sus ayudadores. ¿sí? O sea, aquí vemos lo que hablábamos al principio de la parábola que usaba Nahum para describir lo que iba a ser la destrucción de Nínive. Y para los que no lo sepan, Fut era un hijo de Cam. Cam era hijo de Noé. Cam es el hijo de Noé en donde tiene origen el paganismo y también más precisamente todo lo que son las naciones africanas. ¿tá? De ahí, por ejemplo, ven que Haití y muchas regiones de Centroamérica y también el Brasil tienen esa componente alta de santería, de macumba, entre otras variables de lo que es la hechicería, la brujería y el obrar del mal en lo espiritual, y cómo esta ciudad de Tebas tenía esa componente también, o sea, la raíz del mal.
Ahí se activó un micrófono de vuelta. Bien. Vemos entonces, como dice en el versículo 10 del capítulo 3, sin embargo, ella, Tebas, fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes. Lo de echar suertes lo vimos en Jonás, cuando los marineros hacen suertes para ver de dónde venía ese mal, ha dejado al azar. Nos da una imagen de que hubieron supervivientes y que tuvieron una vida bastante sufrida, pero aquí vemos cómo tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha dado de comer. Las brevas son higos sin madurar. ¿Tá? Nos da una imagen de debilidad. ¿Tá? Son higos que no llegan a madurar por el frío. Es muy gráfica la imagen que nos da. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Asedio es una invasión a una fortaleza. Refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego. Te talará la espada y te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta. Multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, y la langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Aquí vemos también lo gráfico que es esta imagen para mostrarnos que iba a ser arrasada, iba a ser devorada por las arenas del tiempo. Bien, en el versículo 18 y ya penúltimo dice: durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Vimos que era una nación que seducía a los demás con su hechicería, con esta idolatría a la diosa de la sexualidad. Y bueno, también como esto fue bastante conocida, y ahora Dios la iba a usar como ejemplo para otras naciones también. Estábamos terminando el capítulo 3, versículo 19, ¿sí? Donde vemos que dice: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente la maldad? Es decir, Nínive fue conocida, también la forma de conducirse de ella, y fue destruida, corrida de la historia, sacada, borrada. La nación de Nínive pasó al olvido. Por siglos no se conoció su lugar original. En el siglo VII a.C. fue la caída del imperio de Asiria bajo el liderazgo de Nabopolassar. Fue uno de los reyes de Babilonia, reyes babilónicos que se levantaron y destruyeron este reino asirio. ¿Sí? Nínive en el año 612 fue destruida, y el resto del imperio fue destruido cuando Nabucodonosor venció a la coalición asiria y de Egipto en el año 605 a.C. Esto estableció a los babilonios como potencia mundial, y el rey Nabucodonosor es el que se usa para describir la imagen de la estatua, de los imperios que se iban a levantar: la estatua de cabeza de oro, pechera, torso de plata, muslos de bronce y las piernas de hierro y barro, ¿sí? Dando señal a los imperios que iban a ir sucediendo, y que también ya veíamos cómo se empezaba a gestar esa guerra en la guerra bizantino-sasánida que mencionábamos, entre otros. Tiene una gran componente de historia esto, así que los que quieran indagar y conocer un poco más, invítense y métanse porque está muy bueno. ¿Tá? Y en sí, aquí estaríamos terminando el estudio de hoy. Me gustaría remarcar la imagen de Jesús como fortaleza, la imagen de Cristo como fortaleza que nos dan aún, y cómo, independientemente de cómo podamos estar hoy viviendo, de nuestras condiciones, de nuestra comodidad, de la manera en que aparentemente fluye nuestra vida,
fácil, simple, ¿sí? No estamos libres de lo que va a suceder. Estamos en los tiempos finales y estas profecías anunciando a un Cristo y con estas imágenes tan gráficas de la destrucción de lo que está apartado de Dios, creo que, menciono nuevamente, es súper urgente y necesario que tomemos acción, que compartamos la palabra, pero sobre todo que no nos olvidemos de ese primer amor, ¿sí? Porque yo puedo ir a la iglesia, puedo servir y creerme que soy el uno y que ya allá estoy. Sin embargo, vemos, como vimos en la prédica hace 3 sábados, cómo esa iglesia de Éfeso, que tenía obras, que era grande y que venía haciendo las cosas aparentemente bien, le faltaba el detalle principal, que era estar enamorados de Dios, enamorados de su Espíritu y peleando, ¿sí? Esa comunión diaria que no es fácil, pero que es vital para poder servirle y vivir en comunión con Él y como Él nos pide. Es solo a través del Espíritu Santo y del fruto de Dios, que es el amor, que nosotros vamos a poder tener esa misericordia que Él pide y no ese sacrificio. Amar al inamable, amar al enemigo, perdonar genuinamente, que es difícil, me cuesta a mí, le cuesta a todos, ¿sí? Pero solo a través del Espíritu Santo lo vamos a lograr y vamos a evitar tener una vida como la de los habitantes de Nínive, con un desenlace así, ¿sí? Así que, bueno, si tienen alguna duda, pueden comentarla a través del grupo. Vamos a compartir el link de este video con el fin de poder ilustrar y dar a conocer este libro y también traer a memoria la realidad en la que estamos, como recién lo mencionábamos, para tomar acción y poder impartir en las almas que tengamos en nuestro entorno de manera urgente y contundente, para que haya un cambio, un arrepentimiento genuino, no como el de Nínive, que ya vimos cómo terminó, 120 años después, pero así le fue, ¿sí? Así que, bueno, no sé si vas a orar tú, Vivi, para cerrar. Bueno, vamos a terminar con una oración, como todos los martes. Los invito a cerrar sus ojos, a dejar la ansiedad, las cargas, los problemas, que siempre están ahí para sacarnos y distraernos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este momento que pudimos disponer, cómodos, cálidos, cada uno en su casa, con internet, con todo a favor, Señor, para conocer de ti y de tu palabra, palabra que viene a confrontar, que viene a traer a memoria los tiempos en los que estábamos y qué hacemos aquí en la tierra, como hijos tuyos, como embajadores de tu reino. Yo te pido, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que traigas revelación a cada una de las personas, como lo hiciste conmigo, que escuchen este material, que los invites en el querer como el hacer, con iniciativa, a ir a tu palabra, a buscar, a escudriñar estas escrituras con hambre, con sed, para poder convencerse y también poder compartir ese cambio en los demás, un cambio de vida nueva, aquí en este mundo, pero sobre todo de vida eterna en el reino que nos espera. En el nombre de Jesús, que se sujete toda venganza, toda artimaña del enemigo, Señor, que quiera levantarse para hacernos caer, para vernos debilitados, y seas tú, Señor, nuestro escudo y nuestra fortaleza, como dice tu palabra, levantándonos y dándonos la fuerza, la energía y también la visión de lo que vendrá. Pues lo que estamos viviendo ahora ni se va a comparar con el gozo, con la alegría y la grandeza que vamos a poder vivir junto a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bueno, nos vamos a estar viendo, Dios mediante, el martes que viene, y bueno, los que están haciendo el discipulado el jueves, y si no, el sábado en el culto. Dios los bendiga muchísimo. Chao, nos vemos.